y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y seca el viento de sus depósitos. La palabra que el Señor tiene para hoy en este día es: Dios tiene el control. Pero Dios tiene el control, pero hoy vamos a hablar de dos verdades. Dos verdades que aparentemente podrían ser contradictorias, pero son dos verdades bíblicas que confluyen en unidad. Y son dos verdades que se mantienen y que Dios respeta. La una es: Dios tiene el control, lo que nos habla de la soberanía de Dios. Dios es soberano y lo hemos hablado a lo largo de estas 2 semanas, ¿cierto? Dios es soberano. Eso implica que Él tiene el control de todo. Él puede hacer lo que Él quiera. Y si hablamos de que Dios es soberano, no debería pedirnos permiso para absolutamente nada, porque Él es soberano. Y la palabra de Dios dice que Él tiene el control sobre todas las cosas. Tiene el control sobre los cielos, sobre el aire, sobre la tierra, sobre los elementos. Tiene control sobre absolutamente todo. Y con Jesucristo lo demostró. Mirábamos que Jesucristo incluso llegó a controlar la materia. Que Jesucristo incluso venció la muerte. Mostrando que incluso sobre la muerte tiene el control. Pero la otra verdad es el libre albedrío. Dios es soberano y Él puede decidir sobre absolutamente todo, pero Él nos dio el libre albedrío y Dios respeta el libre albedrío. Es decir, Dios puede hacer todo cuanto le permitamos hacer. Todo el control lo tendrá Dios sobre nuestra vida conforme nosotros le cedamos ese control a Él. Si nosotros nos reservamos el control para nosotros, ese control va a estar en cabeza de nosotros, con una diferencia notable. ¿Qué dice la palabra del Señor sobre la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando le sometemos el control a Dios, sabremos que cualquier decisión que Dios tome con nosotros va a ser buena, va a ser agradable y va a ser perfecta. Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero duele. Esa es la diferencia. Que la voluntad de Dios muchas veces duele porque la voluntad de Dios nos forma para que nosotros podamos dejar nuestro pecado, podamos dejar la concupiscencia de nuestro corazón, todo lo que nos lleva hacia el mal. Dios tiene que formar. Y el formar duele, como cuando el alfarero forma la vasija. Y mirábamos que nosotros cuando decidimos ser cristianos, cuando decidimos creer en Jesús, porque no solamente los cristianos creemos en Jesús, todo aquel que cree en Jesús decide ir su vida a Jesús, rendir su vida a Él. Y eso implica decirle: Dios, aquí está el control de mi vida. Dios, te cedo el control y ahora ya no decido yo, ahora el que decides eres tú. Y si decimos creo en Cristo, pero no cedo el control, ¿qué está pasando en nuestras vidas? Hay rebeldía y sobre todo hay orgullo. El orgullo es una de las peores cosas que más nos aleja de Dios.
La palabra del Señor nos dice que Dios al altivo lo mira de lejos, pero está dispuesto para recibir al quebrantado de corazón. Y Dios quiere de nosotros un corazón quebrantado, un corazón que esté tan quebrantado que pueda decir: Dios, te doy total autoridad y autonomía sobre mi vida. Y muchos de los que estamos aquí decimos que somos cristianos, decimos que creemos en Jesús, pero le hemos cedido el control a Dios solamente en algunas cosas, solamente en lo que nos conviene. ¿Y qué cosas le podemos entregar a Dios para que Él tome el control? Mi corazón, nuestros pensamientos. La palabra del Señor nos dice que renovemos nuestros pensamientos. Todas las áreas de nuestra vida deben ser entregadas a Dios, pero es difícil, porque cuando le digo a Dios, toma el control, es durísimo, porque yo ya no tengo potestad para decidir. Le estoy diciendo: Dios, hazlo tú, pero nosotros siempre tenemos esa necesidad de tener el control sobre absolutamente todo. Y cuando sentimos que no tenemos el control, nos desesperamos, nos angustiamos. Y es difícil sentir que uno no tiene el control sobre las cosas. Más que todo cuando uno tiene esa tendencia a ser líder, a ser jefe, y que quiere mandar y tener autoridad sobre absolutamente todo. Como a mí, siempre he sido jefe y ahorita llegué a ser empleado. Ahorita yo ya no tengo el control. Le cedí el control a otro. Decidí que un jefe, y no tengo un jefe, tengo como 3. No tengo un jefe, tengo 3. Y a esos tengo que rendirles cuentas. Lo mismo es con Dios. Yo podía decidir antes sobre mi vida. Podía decidir a qué horas me despertaba, a qué horas almorzaba, a qué horas me iba, si quiero y no trabajo. Era mi propio jefe. Y ahora soy empleado y dependo de alguien. Lo mismo es en la vida espiritual. Necesitamos cederle el control a Dios para que ese ser superior tome una mejor decisión de la que yo tomaría. Porque sobre nuestras decisiones, cuando nosotros tenemos el control, es muy chévere tener el control, pero nos equivocamos durísimo. Y en esa confluencia de soberanía de Dios, y Dios puede decidir sobre mí, y Él sabe lo que es mejor para mí, y esa libertad que Dios nos da de usted tiene libre albedrío, si no me da permiso, yo no me meto. Dios respeta, pero la diferencia radica en qué. ¿Cuál es la diferencia en que Dios tome la decisión a que yo tome la decisión? No en tema de decisión correcta, en tema de responsabilidad. En cuanto a la responsabilidad, ¿cuál es la diferencia? La consecuencia. Si yo me dejo guiar por la voluntad de Dios y lo dejo que Él decida, si algo malo llegara a pasar, yo le digo: Dios, tú decidiste. La responsabilidad es tuya. Pero si yo soy el que tomo el control de mi vida y digo: Dios, no te necesito, el que voy a decidir soy yo, Dios dice: bueno, yo ahí no me voy a meter, pero asuma las consecuencias de sus decisiones. Toda decisión que usted tome apartado de mí va a tener una consecuencia. Va a tener una consecuencia positiva o negativa. Y cuando tomamos decisiones fuera del control de Dios, por lo general son consecuencias
negativas. Son porque tomamos, por lo general, decisiones erradas. ¿Cuál es el principal motor de decisión del ser humano? Los sentimientos y las emociones. Somos expertos en dejarnos llevar por nuestras emociones y, como dicen, decidimos en caliente. Nosotros decidimos cuando estamos enojados, decidimos cuando estamos tristes, decidimos cuando estamos alegres. Aún decidir cuando estamos alegres también es peligroso, porque decimos todo va bien, y como todo va bien me lanzo. Y Dios dice no, espere. Y cederle el control a Dios es tan difícil que a veces nos dice espere. Nosotros siempre queremos y le decimos a Dios, Dios háblame y confírmame. Y Dios no nos confirma nada. Y Dios no nos confirma nada porque el que Dios no diga no significa que diga sí. Puede significar espere. Y ese espere a veces radica en el silencio de Dios. Y ese silencio de Dios desespera. Porque puede ser un silencio de Dios que dure horas, días o incluso años. Y que Dios nos diga, de acuerdo a su voluntad, no dé ni siquiera un paso, porque se va a equivocar. La respuesta de Dios puede ser sí. Y ahí lancémonos. Pero cuando la respuesta es no, o es un espere, o es un silencio, tenemos que esperar. Y tenemos que esperar con mucha paciencia. Y no somos pacientes. Y Dios, se podría entender, ¿no? Dios es paciente porque para Él el tiempo es irrelevante. Él vive en un eterno presente, pero nuestro tiempo sí es limitado. Y le podemos decir a Dios, Dios, estoy envejeciendo y no pasa nada. Estoy envejeciendo y parece que yo no estoy avanzando. Estoy envejeciendo y ¿qué he hecho con mi vida? Pero si le sometemos nuestra voluntad a Dios, Dios sabe lo que está haciendo. Y Dios tiene el control de todas las situaciones. Entonces, ¿realmente Dios tiene el control sobre todo? ¿Sí o no? ¿Y sobre nosotros? ¿Sobre nosotros tiene el control de todo? Dios tiene el control sobre nosotros, sobre lo que hemos cedido, sobre lo que le permitimos tener el control, solamente sobre esa área. Y sobre lo demás, hasta ahí llega el control de Dios. Dios es todopoderoso, pero es todopoderoso hasta donde nosotros le creamos y hasta donde nosotros se lo permitamos. Porque Dios es un absoluto caballero que pide permiso para absolutamente todo. Y si no se lo damos, no nos lo da. Ayer en el discipulado hablábamos de que muchas veces nuestra boca dice una cosa. Podemos decir, Dios, tú tienes el control. O Dios, te recibo en mi corazón y quiero nacer de nuevo. Decimos, Dios, soy cristiano. Pero eso lo decimos de labios. Pero Dios conoce y escudriña nuestro corazón y sabe que mi corazón no le ha cedido el control. Una cosa es decirlo y otra cosa es que mi corazón y mi mente efectivamente le diga, Dios, me rindo. Y por lo general es el desierto el lugar a donde Dios nos lleva para rendirnos a Él. Porque, como lo hemos estudiado ya muchas veces, es el desierto en el que ya no tenemos control de absolutamente nada. Cuando Dios llevó al desierto al pueblo de Israel por su desobediencia, porque cayó en manos de Egipto,
y los desterraron, quedaron sin tierra, y Dios les dijo, les voy a dar una nueva tierra, pero tienen que pasar el desierto. Cuando entraron en ese desierto, entraron a lo que Dios pueda decidir sobre ellos. Ahora sí, ¿cuánto tiempo era que tenían que atravesar el desierto? 40 días, y se demoraron 40 años por desobedientes. Y en ese desierto Dios les dijo, tengo el control. Tengo tanto control que van a comer maná. Y el maná tiene todos los nutrientes para que no se desnutran. Pero ellos dijeron, quiero carne. Porque en Egipto yo tenía el control y yo decidía si comía pescado o comía carne. Pero si le digo, Dios te cede el control, puede que Dios me diga, coma maná. Y solamente maná. Y no hay nada más que maná. Y durante un tiempo solamente habrá maná. Y somos tercos y le decimos, Dios, pero quiero carne. En Egipto tenía carne y yo quiero carne. Y Dios es misericordioso y en medio de ese desierto dice, bueno, mi hijo, tome carne. Pero recuerde que el maná está ahí y que yo le puedo dar maná. Y que el maná en esta ocasión era mucho mejor que la carne. Y también mirábamos cómo en el desierto Dios nos llevaba a su presencia, no es todo malo. En el desierto se creó el tabernáculo donde descendía la presencia de Dios y donde era un tabernáculo movible, ¿no? Que todos los días avanzaban y todos los días lo cargaban y se lo transportaban a otro lugar. Y en el desierto Dios nos dice, dependa de mi presencia. En el desierto, ¿qué opción tenemos? Obedecer. Eso nos dice nuestra lógica, ¿no? En el desierto no tenemos más que obedecer. Pero el pueblo de Israel es tan testarudo que en el desierto no obedecía. En el desierto se siguió renegando. Renegó de Dios y renegó de Moisés. Y se demoraron 40 años. Y después Dios les dijo, aquí está la tierra prometida que fluye leche y miel. Conquisten. Pero conquisten como yo les diga, porque ustedes se dieron el control. Porque cada vez que yo les he dado el control a ustedes, ¿qué han hecho? Murmurar, irse en contra de Dios. Hablábamos de que Dios primero dio profetas y desobedecieron y cayeron en manos ¿de quién? De Egipto. Perdieron su tierra. La tierra que Dios les dio, la perdieron por completo. Cayeron en manos de Egipto. Después, Dios dice, tienen otra oportunidad, obedezcan. Los llevó a Canaán con la dirección de Josué. Conquisten. Conquistaron, pero hubo unas tierras que no fueron conquistadas por desobediencia. Después vinieron los jueces. Desobedecieron. Después cayeron en manos de Babilonia. Después obedecieron otro ratico y después cayeron en mano de Persia, lo que hoy es Irán. Después obedecieron y después desobedecieron y cayeron en mano del Imperio Romano. Después vino Cristo y dijo, yo soy el templo, yo soy Israel y yo me entrego a todos. Por lo tanto, ya no somos el pueblo de Israel, porque Jesús vino a los gentiles y nosotros somos los gentiles, somos ese pueblo que ya
no depende de esa nación de Israel. Israel es el pueblo que Dios escogió para crear la tierra y para que viniera su Hijo. Pero es el pueblo que más lo ha despreciado. Es el pueblo que más le ha dicho a Dios: Dios, no quiero tu control. Nosotros queremos tener el control. Y en una parte de la Biblia fue tan contundente como el pueblo de Israel le dijo a Dios: yo no quiero que tú tengas el control, que le dijo: Dios, ya no queremos que nos gobiernes tú, queremos que nos gobierne un humano, queremos rey. Y el rey humano es malo, el rey humano se equivoca. Y Israel, durante toda la historia, desde la antigüedad hasta hoy, está pagando las consecuencias de no someterse a Dios. Las guerras que hoy vive Israel las merece, porque está pagando las consecuencias de su decisión, de su voluntad. Y nosotros somos parte de ese pueblo, no de Israel, sino de ese parte de ese pueblo elegido por Dios para salvación. Y Dios nos da el mismo trato, las mismas oportunidades, y nos muestra toda esa historia de Israel para que no la repitamos. Dios nos dice: miren, ¿tienen cuántos libros? Antiguo Testamento. 39 libros del Antiguo Testamento nos muestra cómo Israel se equivocó en cada libro. Cómo Dios a Israel le dio una oportunidad en cada libro, donde Israel le cedió un momentico el control a Dios y todo empezó a prosperar, y cómo en el momento en que dejaron de prosperar llegó otro pueblo y los destruyó y los esclavizó. Y en ese momento hablábamos de que a Israel, en ese tiempo estábamos en los tiempos de conquista, en donde Israel desobedecía, Dios le quitaba su gracia y llegaba otro pueblo y lo conquistaba. Pero ¿qué pasa con nuestra vida, tomando como ejemplo ese pueblo de Israel? Si obedecemos, estamos en bendición. Y si desobedecemos, nosotros también pasamos a ser esclavos. ¿Pero de qué somos esclavos? Somos esclavos primero del pecado, de nuestra rebeldía, de la concupiscencia de nuestro corazón. Jesús fue santo porque en su corazón no estaba esa concupiscencia, pero nosotros nacemos con esa tendencia al mal. El ser humano tiene esa tendencia a hacer lo malo, y rendirle el control a Dios implica que Dios nos permita salir de toda esa podredumbre, de toda esa basura, y que podamos ser limpios. Pero si le cedemos el control. Y cederle el control a Dios es cederle el control sobre mis pensamientos. La humanidad hoy está llena de ansiedad, de depresión. A raíz de la pandemia, los psicólogos estudiaron una nueva patología que es el síndrome del cerebro inquieto, algo así. El cerebro a raíz de la pandemia ya no puede quedarse quieto, ya no puede dejar de pensar, porque lo que hicimos en la pandemia es llenarnos de todo el contenido de redes sociales y solamente mirábamos pantallas, a tal punto de que el cerebro se sobreestimuló y
como las pantallas, al igual que todo lo demás, es una droga y genera exceso de dopamina, al igual que una droga, cuando tomamos alcohol, cuando consumimos drogas, se genera un exceso de dopamina en el cerebro. Y los videojuegos y las redes sociales hacen lo mismo, en menor cantidad. Pero hacen lo mismo en menor cantidad, pero muy sutilmente, a punto de que, como aparentemente no es tan malo como la droga o el alcohol, lo consumimos a diario y por horas muy prolongadas. Y nuestro cerebro recibió un sobreestímulo que ahora lo necesita todos los días. Y a raíz de la pandemia, las enfermedades de salud mental se incrementaron. Y ahora la ansiedad está súper generalizada. Y Dios dice, aquí tengo un libro que se llama Biblia, donde le tengo la solución a absolutamente todos los problemas. Si miramos la Biblia, tenemos principios de economía. Si miramos la Biblia, tenemos principios para la salud mental, para la salud de nuestro corazón, para la salud de nuestro cuerpo, para la administración y salud de la tierra. Pero si le cedemos el control a Dios. ¿Qué ha pasado con la tierra? Dios decía, siembren, pero dejen descansar la tierra. Y hoy, por el capitalismo salvaje del cual se habla hoy y la globalización, pues es imposible hacer descansar la tierra. Hoy necesitamos producir y tenemos sobrepoblación mundial que debemos alimentarla con esa sobreproducción. Pero Dios dijo, hagan descansar la tierra, porque va a llegar un punto en que ya no va a dar más. Y otra verdad bíblica es que no somos dueños de lo que tenemos. Yo digo, he trabajado y soy dueño de mi ropa, soy dueño de mi celular, soy dueño de mi moto, soy dueño de mi casa. Pero Dios dice, usted no es dueño de nada. Ni siquiera esta tierra es de ustedes, humanos. Ustedes que tanto han destruido esta tierra, ustedes no son los dueños. Yo les permití vivir en este planeta y los nombré mayordomos. Ustedes son mayordomos de esta tierra y ustedes son mayordomos de su cuerpo. Ustedes pueden administrar esta tierra, ustedes pueden administrar este cuerpo, pero no son los dueños. Y no somos los dueños y nos atrevemos a destruir esta tierra. No somos los dueños, pero nos atrevemos a destruir este templo, porque nuestro cuerpo se constituye en el templo. Nosotros somos la iglesia y solamente estamos para mayordomía, para ejercer una administración. ¿Y qué tipo de administración estamos ejerciendo? Hoy la psicología dice, gestione sus emociones, gestione sus pensamientos. Gestionar es administrar. ¿Por qué tenemos que administrar nuestros pensamientos? Porque si le damos rienda suelta a nuestra mente, viene lo que hoy denominamos ansiedad, exceso de pensamientos que no pueden parar. Viene la depresión, exceso de pensamientos sobre el pasado que no pueden parar. Viene el odio, el resentimiento, también exceso de pensamientos que me dicen que alguien me hizo y lo recuerdo tanto en mi mente que él me hizo y por lo tanto no lo puedo perdonar. Dios quiere que administremos y le cedamos el control primero en nuestra mente, porque en nuestra mente se maquina absolutamente todo. Dios quiere que le cedamos el control en nuestro corazón, que de acuerdo a la Biblia es el centro de nuestras emociones. Y en nuestras emociones también nos equivocamos mucho. A la hora de elegir pareja,
a la hora de tomar decisiones cuando estamos tristes, enojados o alegres. Pero también debemos cederle el control a Dios en nuestro cuerpo. Una cosa es ser un buen mayordomo, pero otra cosa, como también lo hemos hablado, es caer en la idolatría. Llegamos a un punto en que ejercemos tanta mayordomía y nos creemos tan buenos administradores que caemos en la idolatría de nuestro propio cuerpo. ¿Qué más le cedemos el control a Dios? Nuestras emociones, nuestras finanzas. Ese es de los factores más duros de decirle a Dios, toma el control. Porque a veces Dios, cuando le decimos toma el control de nuestras finanzas, nos dice, yo tomo el control. Y debo educarlo financieramente. Dios es el mejor maestro de administración financiera y de economía. Dios nos dice, yo lo bendigo y usted derrocha. Entonces, usted dice que yo tomé el control, listo, le voy a enseñar y le voy a enseñar paso a paso, poquito a poquito. Iniciemos por pocos y aprenda a manejar ese poquito que le estoy dando. Y cuando lo aprenda a manejar, yo le voy a dar más. Pero duele. A veces decimos, y los cristianos somos también expertísimos en decirle a Dios, pero ¿por qué yo que soy cristiano, los que somos cristianos andamos a veces en la inmunda, ¿no? No tenemos para nada. Vivimos con lo justo y miramos al que es corrupto, al que es malo, al que hace todo mal y el que no tiene a Dios en su corazón, que prospera cada vez más que nosotros. Pero ahí está la diferencia. El dinero de esas personas se va. Y pueden tener aparente bendición que muchas veces no la pueden disfrutar. Como mi papá, que me ha hecho ver como 3 veces Pablo Escobar y decía, ¿qué es que decía Pablo Escobar? El hijo del dinero de Pablo Escobar, que era uno de los hombres más ricos del mundo. Era uno de los más ricos del mundo, no sé si el más rico del mundo, pero uno de los más ricos del mundo, y no tenía la libertad para salir a gastar su dinero. Los corruptos tienen, los que hacen las cosas mal tienen, pero no la pueden disfrutar como deben. Tienen tanta plata que no la pueden tener en Colombia, la tienen que mandar a otro lugar, a los paraísos fiscales. Y tal vez la puedan usar, pero va a llegar un momento en que ese dinero se va a convertir en maldición. Pero el dinero que Dios nos enseña a ganárnoslo de forma limpia y que lo podemos administrar como Él nos enseña a administrarlo, es dinero que se convierte en bendición. Dios es tan increíble que de lo poquito nos da muchísimo. Hemos visto muchos testimonios en donde gano poco, pero ahorro. Gano poco, pero tengo más del que el que gana más. Porque el que gana más no sabemos qué hace con su plata. Se le fue. Y yo gano tal vez la mitad de él y tengo ya más que él. Tengo compañeros que ganan 3 veces más que yo y dicen, pero no he podido comprar casa. Y yo gano menos y me compré una casa. Y una moto. Pero porque Dios enseña
y dice, de esta es la forma. Y yo soy el que permito, y yo soy el que te enseño a hacer las cosas, pero cede el control. Y diferencia entre el control y ser controlador. ¿Cuál es la diferencia entre tener el control y ser controlador? ¿Quién me lo dice? Dios tiene el control sobre nuestras vidas, pero Dios no es controlador. Lo hace en exceso. Quiere tener el control sobre absolutamente todo. Existe un síndrome que se llama el síndrome obsesivo-compulsivo. Y ese obsesivo-compulsivo quiere tener el control sobre absolutamente todo. Y si algo se le sale de control, ahí entra la mente a decir, aquí hacemos un caos, pero yo tengo el control. El tener el control es tener la autoridad sobre la situación. Y tener el control implica estar sano completamente. Dios tiene el control y tiene tanto el control que no le importa perder el control. Porque Él sabe que en algún momento lo va a recuperar. Él dice, listo, ¿no me quieres dar el control? Vale, ten tú el control. Y vamos como, no sé si ustedes han jugado videojuegos, si han jugado carritos. El que no sabe jugar se vive estrellando por todos los lugares, se sale de la carretera y se va a los abismos. Los que sabemos jugar andamos por la carretera. Pero el que no sabe jugar se estrella y se vive estrellando. Y cuando he jugado con los que no saben jugar, yo termino la carrera y el otro ni siquiera ha pasado la primera vuelta, porque solo está dando tumbos. Y Dios dice, le voy a ceder el control, así como en los videojuegos. Tome el control, juegue, estréllese. Y yo sé que yo tengo el control como Dios y que después de tantos golpes usted va a decir, Dios, mejor sí, mejor es como usted dice. Tome el control usted. Y ahí es donde Dios toma el control, pero como ya nos golpeamos tanto, ¿qué tiene que hacer Dios primero? Restaurar y sanar. Y cuando tenemos heridas a heridas, eso también duele. Entonces Dios dice, listo, ahora me das el control. Ahora hagamos las cosas como yo quiero hacerlas. Pero tengo que enseñarte, tengo que formarte y tengo que seguir sanando esas heridas que dejaste abiertas por tu capricho. Porque Dios no responde a caprichos. Y Dios no decide conforme a emociones. Dios no decide conforme a me ha fallado tantas veces, qué malo que es, entonces voy a decidir como un padre que se enoja con su hijo. Dios es 100% neutral. Y Dios forma dentro de esa neutralidad. Pero miramos las consecuencias. Las consecuencias están en cuanto a Deuteronomio, que nos dice las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Pero las consecuencias están también en lo que dijimos. Tomamos decisiones y nos herimos. Decido tener una pareja sin decisión de Dios y muy, muy bonito. Está prosperando. Ya llevamos 3 años. Y a los 3 años, ¿qué pasa? Terminamos. Y a iniciar de nuevo, pero herido. Y hay otros que he escuchado por ahí, no lo veo por aquí, que dicen, juguemos, no hay problema, rompamos corazones.
Sí, pero es que usted está rompiendo corazones ahorita, pero más adelante al que le van a romper el corazón es a usted. Y la ley de Newton es la ley de la gravedad. La ley de la gravedad no se rompe. La ley de causa y efecto no se rompe. La ley de acción-reacción no se rompe. Y esos principios son bíblicos. La Biblia opera bajo ese principio de acción-reacción, de causa y efecto. Lo que usted haga bueno se va a recompensar en bendición. Lo que usted haga malo se va a recompensar en maldición o en una consecuencia negativa. Todo lo que hagamos tiene una consecuencia, absolutamente todo. Y no solamente lo que hagamos con nosotros, lo que hagamos con los demás. Si herimos a otro, posiblemente ese otro no nos hiera, pero va a haber alguien más que nos hiera. Pero si bendecimos a otro, esa bendición no se queda ahí. Cuando necesitemos, Dios va a dar su justa retribución y va a permitir que alguien nos bendiga como algún día nosotros fuimos de bendición para otro. Por eso es que en el dar hay bendición. Y en el dar no solamente lo económico. Si damos en la iglesia, Dios nos va a dar. Si le damos al pobre, si le damos al mendigo, Dios nos va a dar. Pero si damos una palabra de consuelo, cuando nosotros necesitemos consuelo, va a haber alguien que nos dé ese consuelo. Si nosotros secamos las lágrimas del que está llorando, algún día alguien va a secar nuestras lágrimas. Causa, efecto, acción, reacción. Leyes universales que no se quebrantan. Entonces cedámosle el control a Dios de todo, de nuestro cuerpo, de nuestras posesiones, de nuestros bienes, de nuestras relaciones. Y los que están casados mucho más, porque son uno. Si uno dice le doy el control a Dios y el otro no, pues son uno. Nuestras circunstancias y sobre nuestro entorno, sobre nuestra salud y sobre nuestra enfermedad. El anterior domingo estuvimos en un velorio y la persona que falleció ya quería irse, estaba sufriendo mucho y le decía a Dios, quiero irme. Y Dios en su misericordia le dijo, se va a ir, pero cuando esté lista. Todavía no está lista. Y si nosotros tuviéramos la decisión sobre nuestra vida, si yo estoy enfermo ahorita, le dijera a Dios, ya no aguanto, llévame. Y si Dios respondiera a caprichos, me dijera, bueno, muérase. Pues muy drástico, ¿no? Bueno, váyase conmigo. Pero véngase para acá, eso. Si Dios respondiera a esas oraciones basadas en el dolor, basadas en el sufrimiento, podríamos morir antes de tiempo. Y Dios le dijo a esta persona, sí, pero cuando estés lista, cuando tu corazón ya esté sano para venir a mi presencia. Antes no te voy a permitir morir. Y Dios es tan bueno que nos permitió llegar hasta el último momento, orar y permitir que esa persona pudiera sanar su corazón, perdonar todo lo que no había podido perdonar. Y perdonar es durísimo. Reunirnos con las personas que nos hicieron daño y decirle perdón o te perdono es durísimo. Que nuestro corazón tenga esa capacidad de regresar al pasado, de recordar todo lo que me hicieron y decir ya no duele, es durísimo. Pero los procesos de Dios nos llevan a eso. Dios dice, te estoy formando. Y dentro de esa formación voy a extender mi misericordia hasta que llegues a ese momento en que podamos decir,
efectivamente, ahorita sí estás listo. Y con esta persona lo miramos, no estaba lista para partir. Pero el momento en que decidió perdonar y sanar su corazón, fue como de inmediato, ¿no? Dios le dijo, venga, ahora ya sanó, ya perdonó. Yo no quiero que su alma se pierda. A mí me interesa es su alma, que usted sea salvo. Y ahora que ya está lista, ahora sí venga, echa para acá. Ahora sí ya. Entonces, démosle el control a Dios porque Dios sabe lo que hace. Dios tiene el control. Y aunque nos duela un poquito, sabemos